El título I de la Constitución Española de 1978 establece los derechos y deberes fundamentales de las personas, abarcando desde la igualdad, la libertad ideológica y de culto, la protección a la vida, hasta los derechos laborales y de asociación. Se estructura en 5 capítulos, incluyendo la garantía de derechos fundamentales y libertades públicas, la regulación de los derechos y deberes de los ciudadanos, las garantías de las libertades, y la definición de los principios rectores de la política social y económica. Establece que la dignidad de la persona, los derechos inherentes a ella, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos ajenos son los fundamentos del orden político y la paz social. Además, determina que las normas sobre derechos fundamentales deben interpretarse de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales ratificados por España. El capítulo 1 del título I de la Constitución Española regula la nacionalidad y ciudadanía. El artículo 11 de la Constitución Española regula la nacionalidad española, estableciendo que ésta se adquiere, conserva y pierde según la ley, y que ningún español de origen podrá ser privado de ella. Además, permite que el Estado celebre tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos y otros con vinculaciones particulares, incluso si no hay reciprocidad. El artículo 12 de la Constitución Española establece que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Esta disposición fija la edad legal de la mayoría de edad en España, otorgando plenitud de derechos civiles a los ciudadanos al alcanzar dicha edad. El artículo 13 de la Constitución Española garantiza que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que establece el título I de la Constitución, en la medida en que lo dispongan las leyes y los tratados internacionales. Además, establece que solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, referente a la participación política, salvo por reciprocidad en elecciones municipales, y regula los requisitos para el derecho de asilo y la extradición, excluyendo los delitos políticos de esta última. El artículo 14 de la Constitución Española establece la igualdad ante la ley de todos los españoles, prohibiendo cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este principio de igualdad y no discriminación busca garantizar que todos los ciudadanos sean tratados por igual por el ordenamiento jurídico, sin privilegios ni desventajas indebidas. El artículo 15 de la Constitución Española consagra el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohibiendo la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. También abole la pena de muerte, aunque con la excepción de lo que puedan estipular las leyes penales militares en tiempos de guerra. El artículo 16 de la Constitución Española garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, estableciendo que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos cooperarán con la Iglesia Católica y otras confesiones. El artículo 17 de la Constitución Española consagra el derecho a la libertad y a la seguridad y establece los procedimientos para privar a una persona de ella, garantizando que nadie sea detenido sino conforme a la ley. También regula el procedimiento de habeas corpus, que permite la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, y determina que los plazos máximos de la prisión provisional se establecerán por ley. El artículo 18 de la Constitución Española garantiza el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y declara inviolable el domicilio, estableciendo que no se pueden realizar entradas o registros sin consentimiento del titular o resolución judicial. También protege las comunicaciones privadas, como la correspondencia epistolar y las comunicaciones telefónicas, que no podrán ser intervenidas salvo decisión judicial. El artículo 19 de la Constitución Española reconoce el derecho de los españoles a elegir libremente su residencia, a circular por el territorio nacional y a entrar y salir de España, siempre que se cumplan los términos que la ley establezca. El artículo 20 de la Constitución Española garantiza y protege los derechos de libertad de expresión, creación literaria, artística, científica y técnica, y libertad de cátedra, así como el derecho a recibir y difundir información veraz e imparcial. No admite censura previa, aunque sí puede haber restricciones en casos de secuestro judicial, siempre que respeten los derechos al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la infancia. El artículo 21 de la Constitución Española garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas, estableciendo que no se necesita autorización previa para su ejercicio. Sin embargo, para las reuniones y manifestaciones en lugares públicos, se requiere una comunicación previa a la autoridad, la cual solo podrá prohibirlas si existen razones fundadas de alteración del orden público o peligro para personas o bienes. El artículo 22 reconoce el derecho de asociación, pero prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Además,
Establece que las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas a través de una resolución judicial motivada y que aquellas con fines o medios delictivos son ilegales. El artículo 23 reconoce el derecho de participación política de los ciudadanos españoles. Se divide en dos puntos principales: el derecho a participar directamente o a través de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a funciones y cargos públicos según establezcan las leyes. El artículo 24 garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, que significa que todas las personas tienen derecho a que los jueces y tribunales protejan sus derechos e intereses legítimos, impidiendo que se produzca indefensión. Este derecho abarca la garantía de un proceso público, con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, la defensa y asistencia de un letrado, abogado, ser informado de la acusación, y a no declarar contra sí mismo. El artículo 25 establece dos principios fundamentales: la irretroactividad de la ley penal y el carácter reeducador y reinsertador de las penas privativas de libertad. En el primer punto, se prohíbe la condena o sanción por actos u omisiones que no constituyan delito en el momento de su comisión, así como el establecimiento de penas que no estén previamente definidas por ley. En el segundo, se asegura que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad no consistirán en trabajos forzados y que su fin será la reeducación y reinserción social. Prohíbe expresamente la existencia de tribunales de honor en la administración civil y en las organizaciones profesionales. Reconoce el derecho a la educación, estableciendo que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, mientras garantiza la libertad de enseñanza y la autonomía de los centros educativos, promoviendo la participación de profesores y padres en su gestión. Este artículo también contempla el papel de los poderes públicos en la creación y programación de centros docentes, la inspección del sistema educativo y la ayuda a los centros que cumplen con la ley, además de reconocer la libertad de cátedra, investigación y docencia. Reconoce dos derechos fundamentales: la libertad sindical, derecho a sindicarse libremente y a no ser obligado a ello, y el derecho a la huelga. La libertad sindical permite a los trabajadores organizarse y defender sus intereses económicos y sociales. El derecho a la huelga se reconoce como una herramienta para que los trabajadores defiendan esos intereses, aunque la ley puede establecer garantías para asegurar los servicios esenciales de la comunidad. Reconoce el derecho de petición, permitiendo a todos los españoles presentar peticiones individuales o colectivas, por escrito, ante los poderes públicos y obtener una resolución. Se establece una limitación para miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos con disciplina militar, quienes solo pueden ejercerlo individualmente y según su legislación específica. En esta sección segunda hablaremos de los derechos y deberes de los ciudadanos. El artículo 30 de la Constitución española establece los deberes militares y de defensa de los españoles, la regulación de la objeción de conciencia y la posibilidad de un servicio civil sustitutorio. También establece que los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública se regularán por ley. El artículo 31 establece el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo basado en la capacidad económica, la igualdad y la progresividad. Además, prescribe que el gasto público debe asignar los recursos públicamente de forma equitativa y responder a criterios de eficiencia y economía, y que las prestaciones personales o patrimoniales públicas solo se pueden establecer por ley. El artículo garantiza el derecho al matrimonio con plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres, estableciendo que la ley regulará las formas de contraerlo, la edad y la capacidad, así como los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación. Este artículo reconoce este derecho fundamental y asegura que su regulación sea equitativa y no discrimine por género. El artículo 33 de la Constitución española reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero establece que su contenido se delimita por su función social de acuerdo con las leyes. Además, este artículo estipula que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin una causa justificada de utilidad pública o interés social, recibiendo una indemnización y cumpliendo lo que dispongan las leyes. El artículo 34 de la Constitución española establece y protege el derecho de fundación para fines de interés general, permitiendo la creación de fundaciones que persigan el bien común siempre que se cumplan los requisitos de la ley. El artículo 35 de la Constitución española establece el derecho y el deber de trabajar para todos los españoles, garantizando la libre elección de profesión u oficio, la promoción profesional y una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo.
La ley debe desarrollar mediante un estatuto de los trabajadores los derechos y deberes laborales y se debe asegurar su protección a través del orden social y el estatuto de los trabajadores. El artículo 36 establece que la ley debe regular el régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas, además de exigir que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos. Reconoce el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y también el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, como huelgas, estableciendo la ley la regulación de este derecho y la garantía de los servicios esenciales de la comunidad. El artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, lo que significa que los poderes públicos deben proteger y garantizar el ejercicio de este derecho fundamental. Este reconocimiento protege el derecho de las personas a crear y gestionar empresas, al mismo tiempo que establece que su ejercicio está condicionado a las exigencias de la economía general y debe respetar los principios de libre competencia.